Bendito sea el nombre del Señor. Aquí estamos transmitiendo de nuevo en su programa Escatología y Teología la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a seguir con el tema de lo que son los patriarcas. Como hemos hablado, vamos a hablar hoy del tema de Lot, y el tema de hoy es bajo los límites de Dios y fuera de los límites de Dios. Entonces vamos a ir a Génesis capítulo 12. Vamos a ir a Génesis capítulo 12 y vamos a leer el verso. Gloria sea al Señor, aleluya. Génesis capítulo. Vamos a ir a Génesis capítulo 13, verso 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de las llanuras. Fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Vamos a ver el 14. Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente. Entonces aquí, si te das cuenta, Lot iba, hemos estudiado acerca de cómo Lot iba junto con Abraham, pero en un momento pues ha crecido tanto y ha sido tanta la bendición que tienen que separarse. Entonces aquí vamos a ver por eso bajo los límites de Dios o fuera de los límites de Dios. Tenemos que estar dentro de esos límites para ser bendecidos. Y si te das cuenta aquí, vamos a retroceder al verso 8. Entonces dijo Abraham a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores, porque somos hermanos, entre mis pastores y tus pastores, porque ya habían problemas entre ellos, porque había crecido. Recordemos que cuando Dios bendijo a Abraham, le dijo que que se dirija a Canaán, y ahí es donde Dios bendecirá a Abraham. Pero Abraham en un momento difícil, en un momento de dificultad, fue y se apartó del propósito de Dios cuando vino la hambruna. Entonces recordemos que él fue a buscar a Egipto y cometió, en el tema que vimos los errores de Abraham, comete ahí pecado porque prácticamente él de alguna manera estaba vendiendo a su esposa, ya que le estaban dando regalos por decir que ella era su hermana. Estaba involucrando en mentira. Estaba pasando una situación bastante difícil a través de la mentira. Aprendimos también que Isaac y Jacob también heredaron esa mentira, porque ellos también mintieron, pero vamos a estar viendo eso más adelante. Entonces vemos que Abraham, Dios le prometió la bendición dentro de Canaán, porque es la tierra que Dios le está prometiendo a Abraham, pero él andaba con Lot. Pero veamos acá el verso, del verso 12, verso 1, donde dice, pero Jehová ha dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Entonces aquí la palabra de Dios nos enseña que le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y a donde yo te llevo te voy a bendecir. Pero Abraham, cuando fue la hambruna, en lugar de correr a Dios, corrió a Egipto. Y hemos hablado muchas veces que estamos pasando situaciones difíciles cuando nosotros a veces buscamos la salida en el mundo. Pero aquí estamos aprendiendo que debemos de vivir bajo los límites de Dios, bajo esa cobertura de Dios. Cuando nos salimos de esos límites y de esa cobertura de Dios, es ahí donde perdemos el propósito y es ahí donde no vemos la mano de Dios sobre nuestra vida. Pero vamos a ver Jueces capítulo 13, verso 25, y dice la palabra de Dios, y el Espíritu de Jehová
comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan. Dan significa justicia o juzgar o juez. Dice que el Espíritu de Dios se manifestó ¿dónde? Dentro del campamento. Para que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas, tenemos que estar dentro de la cobertura de Dios, dentro de la palabra de Dios, vivir lo que es la palabra de Dios. Dice su palabra, pero continuemos, entre Sora y Estaol. Este es un ejemplo de cuando Sansón salió de los límites de Dios. Sansón se fue por otro lugar. Sansón vino y él, en lugar de mantenerse en esos límites de Dan, en esos lugares donde descendía la presencia de Dios, del Espíritu Santo, él se fue con los filisteos a buscar una su filistea. Cuando nosotros nos vamos al mundo, cuando nosotros buscamos alternativas, no podemos ver la mano de Dios en nuestra vida. Para que tú veas la mano de Dios en tu vida, es necesario que tú mantengas tu vida dentro de la palabra del Señor. Y dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dice la palabra de Dios que su voluntad es que nos apartemos, que dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Y qué es santificarse? Santificarse es entregarse al Señor para hacer su voluntad. Eso es santificarse. Y entonces dice que os apartéis de toda fornicación. Hemos aprendido en la palabra de Dios que fornicación no solo es el acto que se da fuera de un matrimonio, sino que también se puede fornicar espiritualmente, o sea, estando buscando las cosas del mundo y no las de Dios. Se puede fornicar en la mente. Ahora la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos aclara que no solo es con el hecho de actuar, sino con el pensamiento. Hemos aprendido que el asesinato también no es solo ir y matar a una persona, sino también puede ser cuando tú hablas mal de tu hermano, maldiciendo a tu hermano, porque esos acreedores vienen y te vienen a cobrar a ti, porque tú te has conectado, tu alma se ha entrelazado a través del odio con esa persona a la cual tú deseas morir o la cual tú odias. Y eso lo hemos aprendido en estudios anteriores, pero aquí nos enseña la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Y veamos el verso 6, que ninguno agrave o engañe a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Él es nuestro vengador, que Él es el único que cobra venganza de lo malo, ya que porque Él es justo, Él es juez y Él es Dios. Cuando nosotros tomamos venganza, lo que hacemos es destruir el templo y morar al Espíritu Santo, porque entra en nuestro corazón ese odio y no somos justos ni somos jueces. Si nosotros vamos a actuar conforme a nuestra conveniencia, conforme a nuestros sentimientos y conforme a nuestros pensamientos. Mas cuando se lo dejamos en las manos de Dios, Él va a ser el justo juez que va a actuar conforme su poder, conforme sus obras, y su obra siempre es de justicia. Y entonces dice el verso 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿A qué nos llamó el Señor? No a ser sucios, sino limpiarnos todos los días. Y como lo dije anteriormente, el santificarse es estar propicio para Dios, estar preparado para el Señor. El limpiarse es ponernos a las cuentas delante del Señor a través de su palabra. Pero continuemos en el verso 8, dice, así que desecha esto, desecha no a hombre, sino a Dios,
también nos dio a Dios, que nos dio también su Espíritu Santo. El que desecha la palabra de Dios, el que desecha santificarse, no está desechando a los hombres, sino está desechando al Dios que nos dio su Espíritu Santo. El que desecha la palabra de Dios, desecha a ese Espíritu que nos da la bendición de poder hablar y comunicarnos con el Padre, con el Hijo. Es necesario que nosotros nos santifiquemos todos los días y que nos limpiemos todos los días, como dice su palabra, porque el Señor nos llamó para estar limpios. Y vemos el ejemplo de cuando se sale del área donde Dios quiere que estemos. Hemos hablado muchas veces y siempre se me viene el ejemplo de Noemí, porque estando ella en la casa del pan, ella fue a buscar pan en Moab. Entonces donde uno de sus nombres significa piedra. Y recordemos que Jesús nos dijo que aún vosotros que sois malos, si un hijo te pide un pan, no le vas a dar una piedra. Pero fíjense que Moab significa piedra y significa padre. Y entonces significa que cuando uno se aparta, va a buscar piedra en lugar del pan de Belén. Y aquí vemos también que Adán y Eva estuvieron dentro del huerto, y mientras ellos estuvieron bajo la protección de Dios, mientras ellos estuvieron bajo esa bendición, ellos pudieron ver la mano de Dios mientras ellos tuvieron esa cobertura. Una vez pecaron fuera del Edén, dice que ya supieron que estaban desnudos. Algunos estudiosos de la palabra creen que no había sangre en ellos, sino que lo que ellos tenían era de otra forma, como un cuerpo glorificado, el cual el Señor traerá cuando nosotros seamos llevados juntamente con Cristo Jesús. Entonces ellos, al verse de esta manera que han pecado, se dieron cuenta que estaban desnudos, y entonces ellos fuera del huerto no pudieron tener esa bendición de tener aquel calor, que no necesitaban de una cobija para abrigarse. Tuvieron y supieron que es tener hambre. Entonces empezaron a tener hambre, porque ellos habían salido de la cobertura del Señor. Cuando salimos, no solo nosotros pasamos situaciones, sino que también afectamos a nuestras generaciones, porque según nuestras decisiones, y lo hemos visto a través de varios estudios como reyes, como personas de la Biblia, afectaron a generaciones y hasta sus naciones, a pueblos enteros, a sus hijos y a sus nietos, por las malas decisiones que tuvieron, como el rey David. Vemos a lo contrario Enoc en Génesis 5:24 dice que Enoc caminó con Dios y él desapareció. ¿Por qué? Porque después de quizás andar por ahí apartado, él empezó a caminar con Dios, y en el momento que caminó con Dios y estaba bajo la cobertura, entonces el Señor se lo lleva y fue arrebatado y llevado fuera de esta tierra a donde Dios le tenía preparado para este hombre. Y dice también el pueblo de Israel que tuvo la sangre del cordero. Cuando pasó el heridor, dice que Dios pasó checando quienes estaban bajo la sangre, quienes tenemos la sangre de Cristo en nuestra vida. Cuando tú tienes la sangre de Cristo, cuando tú vives en la palabra de Dios, el Señor va a checar afuera de tu casa. Pero cuando está la sangre de Cristo ahí, está sellada en tu vida, y ahora tú eres esa casa, tú eres ese templo. Entonces cuando te ve a ti, entonces mira esa sangre, no le permite al heridor que toque tu vida, que toque tus finanzas, a los acreedores, espíritus que vienen a destruir a las personas. Y dice su palabra en Éxodo capítulo 12, verso 23, porque el Señor pasará y herirá de muerte a los egipcios,
Pero cuando él pase y vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará por alto aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Dice su palabra, no dejará entrar al heridor para herir, porque vio la sangre de los corderos que habían sacrificado. Esa era una figura para la iglesia. Ahora nosotros tenemos la sangre de Cristo. Y Satanás anda como león rugiente, viendo a quién devorar, viendo a quién destruir, porque él no se quiere ir solo a ese lago de fuego, sino quiere llevar la mayor cantidad de almas. Y es por eso que es necesario que la sangre de Cristo esté en nuestra vida, porque cuando pase el heridor, Dios le dirá, detente, tú no puedes dañar a esta persona, porque esta persona está comprada y lavada por la sangre de mi Hijo. Jesucristo ahora es nuestro abogado, pero en el gran trono será nuestro juez. Así que ahora es el momento en el cual debemos de vivir bajo esa cobertura, porque llegará el momento que aunque lo querrán buscar y dirán ¿dónde está el Señor?, será muy tarde. Veamos, también Judas es otro ejemplo que se salió de la cobertura, de la voluntad de Dios. Salmo capítulo 109, verso 11. Que el acreedor se apodere de todo lo que tienes y extraños saqueen su trabajo. Ya hemos visto anteriormente todo lo que acontece al que tiene en sus manos sangre, al igual que Caín. Pero aquí nos vamos a enfocar en el verso 11 que dice, el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. Viene el acreedor. El acreedor en la Biblia es el usurero. Y el usurero se ha enriquecido con el dinero de la gente pobre. Y es lo que representa a Satanás. El que tú tengas un crédito, un déficit o diferentes situaciones es diferente con los bancos, pero cuando nosotros nos enriquecemos, cuando por ejemplo, muchos hombres y mujeres era lo único que tenían y tenían a sus hijitos, y los usureros lo que hacían es que sacaban a las familias o sacaban a la viuda y le quitaban a sus hijos y los ponían a trabajar y aparte les quitaban sus bienes. Eso mismo vino a hacer Satanás. Por eso aquí dice que va a venir el acreedor. Es una figura de el Salmo 109, de lo que Judas le haría a nuestro Señor Jesucristo. Tú lo puedes estudiar y lo hemos estudiado en estudios anteriores, donde él le falla a Dios y le vienen todas estas maldiciones. Entonces, volviendo al tema, debemos de estar bajo esa cobertura del Señor. Judas estaba bajo esa cobertura, pero en un momento él estaba a cargo del dinero. Así que en aquel momento vino el pensamiento. Satanás le dijo, mira, tú puedes tener poder, tú puedes tener riquezas. Y entonces fue tentado y él cayó, le abrió la puerta a Satanás. Y una vez que un cristiano le abre la puerta de su casa al diablo, él no viene contemplado y a ver qué cositas, sino viene a destruir, viene a herir, dice. Por eso dice en Éxodo 12:23, el que tenga la sangre del cordero, dice, en su puerta no dejará entrar al heridor a vuestras casas para herir. Es necesario que nosotros tengamos siempre esa sangre en nuestra vida, que no vayamos hacia atrás. Porque el acreedor es el que se enriquece de otros y nosotros somos hijos de Dios y debemos de mantenernos bajo esa cobertura. Veamos Isaías capítulo 50 del verso 1 al verso 2. Así dijo el Señor, ¿qué es con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades habéis sido
vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Aquí la palabra de Dios nos enseña que cada una, o sea, este es un ejemplo porque el pueblo de Israel cayó en rebelión y entonces fue atacada por sus enemigos. Y aquí el Señor dice, os dijo el Señor, ¿qué es la carta de divorcio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿Por qué fue repudiada Israel? Porque se allegó a otros dioses, adoró, puso en celo al Señor, ya que Dios es un Dios celoso que quiere que solo a Él se le rinda todo honor y toda gloria. Ya que cuando tú le rindes el honor a los ídolos, al dinero, a cualquier, aún a un hijo, a un esposo, a una esposa, le estás quitando el primer lugar al Señor. Y ese esposo y esa esposa y ese hijo fallan. Pero Dios jamás va a fallar. Él siempre va a ser el que va a estar contigo y nunca te dejará. Y aquí este pueblo de Israel le falló en ese momento porque se fue hacia otros dioses. Y Dios le da carta de divorcio. Es por eso que la iglesia entra después y es así como nosotros ahora tenemos esa gracia y vivimos bajo esa gracia. Pero es solo si estamos adentro, porque Sansón se salió a buscar a la Filistea fuera de su lugar, fuera de Dan, y es ahí donde el Espíritu Santo dice que descendía. ¿Dónde es que desciende? Ahí en tu habitación. ¿Dónde es que el Espíritu Santo habla a tu vida? Ahí donde tú doblas tus rodillas y te humillas, donde tú lees la palabra, donde tú buscas en lo oculto al Señor. Entonces este pueblo dice que también le falló al Señor, pero dice que cuál fue la causa de que llegaron los acreedores. No fue que Dios los abandonara, sino que dice que fue a causa de las rebeliones. Fue a causa de lo que ellos sembraron, porque todo lo que el hombre sembrara, eso cosechará. Pero sigamos en el verso 2, dice, por cuando vine y no hallé a nadie, y cuando llamé, nadie respondió. No tengo yo poder para librar. He aquí que por vuestras maldades habéis con mi reprensión. Hago cesar el mar, convierto los ríos en desierto, y sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Entonces, como vimos en la palabra de Dios, vemos que Lot se fue a buscar las llanuras y sus tiendas, dice que las acercó hacia Sodoma, y Sodoma estaba llena de pecado porque dice que practicaban todo lo malo contra Jehová. Veamos segunda de Pedro, capítulo 2, verso 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Dice que todos los días él estaba atormentado, porque ellos hacían cuantas cosas inicuas y él escuchaba. Eso era lo que ministraba su alma. Todo lo malo que ellos hacían. ¿Y qué es lo que ministraba? Todo lo malo que ellos practicaban y hablaban. Mas sin embargo dice que él era justo. Dios lo tenía como justo. Pero Lot aprendió a buscar en las llanuras donde había una ciudad nueva, Sodoma y Gomorra. Y sus tiendas las fue extendiendo. Recordemos que la promesa fue dentro de Canaán, la que Dios le dio a Abraham. Pero Lot no pensó en eso. Lot dijo, aquí hay una ciudad donde brilla, donde hay alegría, donde hay riquezas, donde hay comercios. Ahí quiero ir yo. Y se fue acercando y se fue acercando hasta que sin darse cuenta se introdujo a esta tierra. Pero esta tierra solo tenía continuo mal. Dice su palabra que ellos practicaban contra Dios. Vemos acá que dice en el verso 16,
Sí, dice en el verso 16 del capítulo 13 de Génesis, dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. En el momento que Lot se fue, en ese momento Dios le vuelve a hablar. Mientras Lot estuvo ahí, la promesa estuvo estancada. Pero en ese momento él se va. El problema es que Lot se fue a buscar su cobertura en un lugar pagano donde parecía estar bien, pero realmente solo había muerte, porque al final de la historia ni la mujer se salva y de ahí pues viene un incesto con sus hijas. Y vemos que esto solo trae destrucción. ¿Por qué? Porque nunca recordó que la promesa era para los que estuvieran en Canaán. Y me imagino que cuando hubo hambruna y Lot siendo joven, como era como hijo de Sarai y Abraham, todavía no era Abraham, sino solo Abraham, entonces él iba ahí para Egipto. Él vio cómo mintió Abraham, él vio cómo pasó la situación en Egipto y ahora eso que tenía ministrado viene y en lugar de buscar la promesa de Dios y decir, bueno Señor, aquí me humillo delante de ti, yo también soy parte del sobrino de Abraham y quiero ser parte de esa promesa y vengo aquí a Canaán y tú me has prosperado porque has prosperado a mi tío Abraham. Yo también quiero ser bendecido, pero él buscó la bendición en el comercio y en sus propias fuerzas y se sale de esa cobertura. Entonces vemos que él nunca pudo disfrutar de esas riquezas que tenía, porque se pasaba la puerta a estar afligido. Él sabía que era un hombre de Dios, él sabían los hombres de ahí que era un hombre que Dios tenía bendecido y lo habían escogido como parte de juez, pero lo único que hacían era como burla porque no obedecían a la palabra de Dios. Bien dice su palabra que se burlaban de Dios vivo porque hacían su voluntad, tenían pacto más bien con el enemigo y hacían cosas que a Dios no le agradaban, que estaríamos hablando la próxima semana. Entonces, aquí vemos cómo Lot se aparta de esa promesa y es momento que nosotros como iglesia no perdamos esa promesa. Siempre hemos dicho esto, muchas veces ha habido abortos espirituales. Si me pones como alas de paloma está bien. Sí ha habido como lejanía muchas veces, pero dice la palabra de Dios que nosotros en Cristo somos nuevas criaturas. Dice la palabra de Dios que estamos sellados por su Espíritu Santo y debemos de mantener en esa cobertura, en esa intimidad con el Señor. Debemos de mantenernos bajo esa sangre preciosa, porque dice su palabra que Él no va a permitir que el heridor entre a herir tu casa. Eso no quiere decir que como hijos de Dios pasemos momentos difíciles. Eso no quiere decir que como hijos de Dios muchas veces pasamos en el horno de fuego. Pero hoy es el momento de cortar con todo lo que a Dios no le agrada. Échalo a la basura. Sácalo de tu casa, porque pronto está el Señor a las puertas. Él pronto vendrá. Y todo aquel que le sea fiel, que te encuentre luchando y trabajando en la obra, pero la obra más grande es el templo de Dios. Edifica el templo de Dios. Hablábamos hace unos días, el lunes, o domingo anterior, cómo se detuvo la reconstrucción del templo, porque tenía una historia
que el acreedor, que los enemigos vinieron a decir: este pueblo es rebelde, este pueblo no merece, este pueblo no debe de construir. Y sí, se detuvo 2 años, pero luego fueron a donde estaban los escritos. Y el escrito decía que Ciro dijo que ese pueblo debía de volver a reedificar el templo y se debería de levantar. Ahora nuestro escrito está aquí. Nuestro escrito está en estas palabras y aquí dice que somos siervos, que somos hijos del Rey, que la sangre de Cristo está vertida y que el heridor no tiene ni arte, ni parte, ni suerte en nuestra vida. Que ahora somos comprados por la sangre de Cristo. Y ya no tenemos por qué detener el templo y dejar de trabajar en este templo. Ese templo es morada del Espíritu Santo. Eres tú, hermano, y tú, hermana, amigo. Si nunca has recibido a Cristo Jesús, si nunca has venido y no conoces del Señor, entrégale hoy tu vida. Y si tú te has apartado, ven a los pies del Maestro y dile: Padre, perdóname, porque te he fallado. Perdóname porque me alejé. Perdóname porque he dejado de reedificar el templo y he detenido la obra, porque no he estado en oración, porque no he estado congregándome, porque no he estado ayunando, porque no he estado oyendo de tu palabra, porque al contrario he estado escuchando las voces que dicen que yo no puedo, que yo no valgo, que yo no tengo fuerzas. Pero diga el débil: fuerte soy. Señor Jesús, gracias por este momento en el cual pudimos, Señor, dar tu palabra que tú has dejado y que va a llegar como un manantial a cada persona, porque tú eres esa agua de vida, esa agua que en los momentos de aflicción, que en el momento de enfermedad, que en el momento de escasez, que en el momento que se cierra todo, la palabra dice que tú nos guardarás en medio de la tormenta, que somos como las palmeras, que somos tus hijos y que tú pelearás por nosotros, que tú eres, Señor, nuestra fortaleza y que esa agua va a ser como corriente de agua viva, porque aunque estemos en una cama postrados, tú eres esa agua que dice: yo soy tu sanidad. Porque aunque ya no tengamos salidas, el mar se va a abrir. El mar se va a abrir y tú vas a pasar. Y aunque Faraón venga detrás de ti, no te alcanzará. Porque el Señor Jehová está contigo. Y todo aquel que se humillare y se arrepienta de su pecado y se apartara del mal, el Señor es fiel y justo para perdonar. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Quedamos despedidos de esta transmisión, pero no de la presencia de Dios.